En defensa de la globalización. Durante la última década, millones de personas se han unido al movimiento antiglobalización para evitar la propagación del capitalismo global. Todos queremos un mundo mejor, libre de la pobreza y las injusticias, pero con buenas intenciones el mundo no será un lugar mejor. En este documental pretendo explicar por qué creo que el movimiento antiglobalización es ignorante y está peligrosamente equivocado. Los manifestantes sostienen que la globalización genera pobreza. Están equivocados. Todos los países eran pobres. Ha sido en la nueva era de la modernización cuando los países han empezado a librarse de la miseria. En los últimos 50 años, 3.000 millones de seres humanos se han visto libres de la pobreza. Esto es algo históricamente único. Lejos de hacer que el mundo sea un lugar más pobre e injusto, mis investigaciones como escritor me han convencido de que el capitalismo global podría hacer que todo el mundo fuera tan rico y libre como lo es Europa en la actualidad, si se lo permitimos. De hecho, la pobreza está en declive en aquellos países que se han integrado a la economía global. Hace 150 años, mi país, Suecia, era más pobre que la mayoría de los países africanos en la actualidad, y esta bahía era poco más que el vertedero de los excrementos y basura de Estocolmo. Pero aceptamos la globalización, y con ello me refiero a la economía de libre mercado, basada en el derecho a iniciar un negocio y comerciar sin restricciones. Y miren nuestro bienestar actual. La mondializzazione ha aperto un processo di divisione profonda in tutti i paesi del mondo. L'unificazione del capitale mondiale nella regolazione del processo di mondializzazione ha toccato un po' tutti i paesi. Voi potete trovare dei grandi ricchi e dei grattacieli che dominano delle popolazioni estremamente miserabili, sia a New York o a Los Angeles che a Johannesburg, che a New Delhi. There are more homeless and hungry in Los Angeles County than anywhere else in the States. This is the hunger capital of America. I just had no idea. I mean, the last thing that they're talking about in the West Bank is poverty in America. Last thing they're talking about in the West Wing is poverty in America. Los Angeles is the capital of the hunger capital of America, and there are lots and lots of homeless people who live far beyond any limit that is considered admissible. And it is said that you can survive a year on the street, maybe 2, and a lot of these people die. And a lot of these people are not properly identified. And a lot of these people, once they die, they end in a mass graveyard. Las calles se llenan no solo de delincuencia, sino también de pobres sin casa donde dormir. Más de 2 millones hay en todo el país. Solo en Nueva York se calcula que hay 70.000. Muchos de ellos son enfermos mentales. Malviven en la más completa miseria ante la indiferencia general. Hace tan solo 30 años, la gente de este pequeño país del este de Asia era más pobre que muchos africanos hoy. La malnutrición estaba ampliamente extendida y carecía de recursos naturales. En la actualidad su pueblo es tan rico como el español. Las pruebas de la riqueza de Taiwán están por todas partes y cada vez son más. A los 10 años de iniciar la modernización, los índices de pobreza de Taiwán se habían reducido en más de la mitad. En la actualidad,
La pobreza absoluta es prácticamente inexistente aquí y los salarios reales son 10 veces más altos que hace 40 años. Este milagro solo pudo ocurrir porque el país aceptó conscientemente el capitalismo global. En estas primeras fábricas se explotaba al obrero, pero en esos tiempos todo lo que Taiwán podía ofrecer era mano de obra barata y muchas horas de trabajo. El señor Guan me contó que el fomento del gobierno de la industrialización durante los años 60 animó a sus padres a construir su pequeña fábrica. Fábricas en las que explotaban a los obreros, produciendo productos para los mercados occidentales. ¿Afeaban el paisaje? Sí, pero no se opongan a ello, ya que fueron una etapa transitoria pero crucial en el camino de Taiwán hacia la riqueza. Si el movimiento antiglobalización hubiera existido cuando la industrialización de Taiwán, habrían protestado contra las fábricas y nos habrían dicho que empleábamos mano de obra barata. Sin duda habrían organizado un boicot y tal vez hubieran decidido no comprar productos hechos en Taiwán. Si muchos de ustedes hubiesen decidido lo mismo, Taiwán seguiría sumido en la pobreza. A medida que el señor Wang y su generación fueron triunfando, aparecieron más y más fábricas, lo que significaba un incremento en la demanda de mano de obra. Una vez la industrialización ya era un hecho, la competencia por la mano de obra provocó un aumento en los salarios, por lo que solo podían sobrevivir las empresas más competitivas. When Nike first started buying its shoes, importing its shoes from contractors, it was dealing primarily with Japanese manufacturers. But then producing products in Japan got too expensive. So they started giving the contracts to manufacturers in Korea and Taiwan. But then workers in Korea and Taiwan started forming unions and started getting higher wages. And Nike and Reebok and all the companies that were producing products in Korea and Taiwan weren't very pleased with this. So they canceled those contracts. Then what happened is that the companies that owned the factories in Korea and Taiwan moved to the Philippines, Vietnam, China, and opened up factories there. The governments in these countries will say, okay, well, we'll give you a 10-year tax holiday. You can come to our country, you can set up a factory, no tariffs, and we'll guard your factory and make sure no pesky union organizers even get in there. And then the company will say, and we have a docile workforce, we can give it to you for 10 cents cheaper a piece. So there's a kind of a global auction going on, and the pawns in this auction are the workers themselves. And that's why, even though the promise of globalization is that it will lead to development in poor countries and that wages will go up and the situation will improve, what's actually happening is we're witnessing a race to the bottom, where countries are outbidding each other for who can abuse their workers more. En la ciudad se cuenta un chiste. De cada 6 personas que vea en la calle, una de ellas es presidente. Si una de cada 6 personas que ves en la calle es propietaria de una empresa, ¿se debe a que hay menos burocracia o restricciones que en otros países? Creo que sí. Las normas gubernamentales son razonables y mucha gente inicia un negocio sin conocerlas todas. Una economía no regulada proporciona las circunstancias ideales en las que Acer continúa prosperando e innovando, mejorando constantemente el nivel de vida de la gente. En los Estados Unidos, cuando uno es pobre, es por causa personal. Es la muy bien conocida en todas las películas norteamericanas, la batalla entre los winners y los losers, los que ganan y los que pierden. Y el pobre merece ser pobre porque ha perdido. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Entonces hay una inversión de valores que ojalá podamos pronto sacar la patita de esta trampa, pero hay una inversión de valores que justifica la enajenación de todo lo que es patrimonio público al interés privado y el desmantelamiento de los mecanismos públicos de protección de la población, de protección de la economía nacional. La pobreza es un círculo vicioso. Si naces de padres pobres, eres pobre. Y por eso tu hijo también será pobre. La madre de Fuji sigue trabajando en una fábrica. Pero para su generación fue un paso adelante desde la granja y significaba que los padres podían educar a sus hijos. Una mayor prosperidad también implica un aumento en los beneficios de dicha educación. Es un campo enorme. Solamente la educación en el mundo significa
gastos de más de 2.000 millones de dólares. Así es una fuente extraordinaria de posibilidad de provecho. Tenemos ya 4 cátedras con nombres de multinacionales belgas, porque han pagado por eso. Así, las universidades son más y más escuelas superiores al servicio del mercado. Pero no hay reacción. No hay reacción dentro de los profesores, de los investigadores, muy poco dentro de los estudiantes, por muchas razones. Pero una de las razones es el hecho que se hace por pequeños pasos. Y así se absorba este cambio. Pero un día eso tiene de explotar. La generación anterior fabricó las cajas de cartón, la actual fabrica los productos y el software que va dentro. En contraste con los países africanos que intentan ser autosuficientes y producir ellos mismos todo lo que necesitan, Taiwán se ha especializado en los sectores en los que pueden ser superiores e importar el resto. Debido a que estaban constantemente expuestos a la competencia extranjera, las empresas tenían que ser más productivas e innovadoras para sobrevivir y desarrollarse. De bicicletas y juguetes a CDs y ordenadores en una generación, creo que esto resume la historia de Taiwán, de la pobreza a riqueza en una generación. Value or health in maintaining the system. And to get all these things, it is a matter of coercion after all. People are forced to be in the mines and on the assembly lines. And without that, without these things, you don't have all this stuff. You don't have a world of things that we're supposed to strive after all of our lives. Quindi è tutta una situazione di estrema fragilità creata da questa corsa economica che è una corsa innecessaria. Tra l'altro si potrebbe guadagnare un po' meno, perché poi tutta questa corsa serve a far guadagnare i ricchi, a nessun altro, voglio dire. Il povero consumatore che si indebita è una vittima di questa corsa, non è un avvantaggiato di questa corsa, perché passa la vita a pagare i debiti. Lui non ha nessun vantaggio. Quindi secondo me questa la dottrina che stiamo praticando dell'accelerazione crescente infinita, ma non ha senso. The first world. We are 20% of the people of the world. And yet we are consuming 80% of the world's resources. This level of consumption is simply not sustainable. Hoy día el mundo se ha convertido en una especie de hipermercado global en el que los que pueden acceden a consumir en ese hipermercado global, los que no pueden simplemente son excluidos. The average North American consumes 5 times more than a Mexican, 10 times more than a Chinese person, and 30 times more than a person from India. The UN budget recently was $1.2 billion. This seems like a lot of money, but Americans spent $8 billion on cosmetics, $27 billion on confectionery and bubblegum, $70–80 billion a year on alcohol. These are all per annum figures. $600 billion on cars. La globalización proporciona riqueza a un país y esa riqueza propicia la aparición de la clase media interesada en la libertad económica y la democracia. Yo creo que la democracia es otro efecto colateral de la globalización. En la actualidad, Taiwán es una democracia como Gran Bretaña. Solo hace 40 años Taiwán era una dictadura bajo el puño de hierro de Chiang Kai-shek. Les chefs d'État démocratiquement élus de ces États puissants, le matin, la première chose qu'ils font, c'est regarder les chiffres de la bourse, les indicateurs de la bourse de New York, de Tokyo, de la veille, pour savoir quel est le millimètre d'espace qu'ils ont
pour leur politique fiscale, pour leur politique de l'emploi, pour leur politique d'investissement. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des entreprises transnationales ont un pouvoir beaucoup plus important que les États, que les gouvernements. Et la mondialisation, elle est économique et financière, et elle a pour but de transformer toute la réalité du monde en marchandises, c'est-à-dire en produits qu'on peut vendre ou qu'on peut acheter. Después de la muerte del presidente Chiang Kai-shek en 1965, creo que Taiwán inició su transformación. En el pasado, en los 60 y los 70, Taiwán dependía en gran manera de la industria basada en la mano de obra barata, pero en los 80 empezamos a fabricar componentes informáticos, neveras, aparatos de aire acondicionado, televisores, productos con un mayor valor añadido. La idea de la clase media empezó a hacerse realidad en los 80. Junto con los movimientos políticos, la clase media quería gozar de mayor libertad, tanto en el campo de la política como en el de la economía. ¿Diría que la globalización y el desarrollo económico ha jugado un papel decisivo en la transición a la democracia? Sí, por supuesto. La democracia que hay actualmente en el mundo es que no me la creo, porque es una mentira. Es una mentira. El voto gratis no existe. Ahora la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar. Quiere decir que hay que ser accionista. Si tú eres accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra, porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. Los críticos de la globalización sostienen que este proceso de democratización es en realidad un proceso de americanización. Si la gente de otras culturas quiere beber café en Starbucks o comer en McDonald's, ¿por qué no puede hacerlo? Con demasiada frecuencia queremos que las culturas se mantengan congeladas e intactas para poder tratar a sus países como museos exóticos que visitamos por placer. ¿Pero no deberían tener los mismos derechos que nosotros? Además, McDonald's no es la única opción. There were a handful of brands that understood that marketing could play a larger role than simply branding their product as a mark of quality. They understood that they could sell ideas, that they could sell lifestyles. Coca-Cola, Disney, McDonald's, these core American brands became powerful precisely because they understood that they were selling ideas instead of products, that they were selling an idea about family. Coca-Cola was selling the youth lifestyle. In the 60s, they started selling peace and love. They were selling something way more profound than their fairly generic product, which was this black fizzy liquor. Una empresa como Nike es con frecuencia tachada de enemiga de la libertad y la democracia, pero de hecho es un importante contribuyente a la riqueza y la libertad. A continuación viajaré a Vietnam para comprobar si Nike hace lo correcto. La gran mayoría de su población aún sigue viviendo de la tierra. Pero eso está cambiando, y está cambiando porque el país está lleno de esas fábricas en las que se explota al obrero que el movimiento antiglobalización tan dispuesto está a boicotear. Llegamos a la capital, la ciudad Ho Chi Minh, ante Saigón. Y vamos a visitar la fábrica que es el buque insignia de una de estas multinacionales. Digan Nike a un militante de la antiglobalización y dirá explotación del obrero. Claro que yo no querría trabajar en una de estas fábricas, pero nunca he dicho que la globalización sea un camino de rosas. Lo que la globalización hace es producir beneficios a largo plazo que los manifestantes siguen ignorando. Y estas fábricas son los escalones necesarios para llegar al progreso. Suecia también las tuvo, al igual que Taiwán. Son una etapa necesaria en la industrialización de cualquier país. No hay ningún incentivo para que una empresa extranjera contrate a niños. En primer lugar, no sería correcto, y en segundo lugar, si se encuentra un obrero con identificación falsa en una fábrica, exigimos a la fábrica que le pague al niño los estudios sin dejar de abonarle su sueldo. La media de edad de los obreros de las fábricas de las empresas subcontratadas es de unos 24 o 25 años. Supongo que trabajarán aquí por unos salarios muy bajos. ¿No es esa una forma de explotar una mano de obra barata en un país pobre, como dirían muchos de los críticos? El salario medio es de unos 45 euros al mes, comparado con el salario mínimo de 14 o 15 euros al mes en una empresa estatal. Además, si se compara con el sueldo de un médico o un maestro, no son tan bajos.
The Nike paradigm, as it is now called, was held up as the future of the corporate world. Now, what makes a product cheaper, one product cheaper than the next? They can't scrimp too much on materials because obviously there needs to be a baseline level of quality in all the products or they're going to go out of business. So where they usually manage to get the savings is how much they pay the workers. Mi vida ha cambiado porque ya no trabajo en la granja. Desde que entré en la empresa, mi vida es mucho mejor. Antes, en la granja, lo máximo que podía ganar al mes era $500,000 dong, unos 32 euros. Ahora gano unos 2,25 millones, unos 150 euros, y la vida es mucho mejor. Este es mi dormitorio. Acabo de comprar el televisor. Puede que no haya ni comida ni nada en algunos lugares del mundo donde yo llegué, pero siempre hay una televisión. Eso es increíble. Televisión y parabólica la tienes en el último rincón del planeta. Esa sí que ha llegado. No llegó la medicina, no llegó la comida, no llegaron los tractores, no llegó la infraestructura, pero la televisión ha llegado. Para decir, compra. Es posible que debido a los manifestantes, Nike vaya con mayor cuidado que la mayoría de las multinacionales. Pero por regla general, las multinacionales estadounidenses pagan 8 veces más que el salario medio de los países menos desarrollados. Kelapa sawit adalah hasil perkebunan yang menguntungkan di Indonesia. Ini merupakan ledakan industri dengan rencana perluasan secara cepat di Indonesia, serta di seluruh negara-negara berkembang, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan di mana-mana di Indonesia, serta pengambil alihan tanah secara paksa yang mengakibatkan penduduk kehilangan tanahnya. Indonesia itu buruhnya digaji paling rendah dibandingkan dengan negara-negara produsen kelapa sawit lainnya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Mengganggu saya ini datang dari perkebunan membuat dokumentasi, Pak. Oh iya, Pak. Udah lama Bapak bekerja di perkebunan ini, Pak? Udah 20 tahun, Pak. Masa dinasnya itu berapa tahun, Pak? Masa dinasnya 30. Berarti tinggal 7 tahun lagi, Pak, ya? Iya, Pak. Bekerja ini apakah ada apakah ada diberikan suatu alat-alat yang bisa mempermudah Bapak untuk mengangkut buahnya, Pak, sedangkan banjir ini? Tidak, Pak. Tidak ada. Selain hangkong saja. Itu. Jadi ini siapa, Pak? Ini anak. Oh, bekerja juga membawa anak, Pak? Iya. Ya, ini anak, tapi tidak digaji. Tidak digaji? Nah, ya. Jika terjadi sesuatu atau suatu musibah dengan anak Bapak, apakah perusahaan mau tanggung itu, Pak? Tidak. Itu tanggungan orang tua sendiri. Setahu Bapak, kemana buah sawit ini diekspor, Pak? Ya, saya nggak tahu. Tahu saya dibawa ke pabrik. Ya. Pabrik mata pau. Ya sudah itu dijadikan minyak, itu aja setahu saya. Berapa buah borongannya hari ini, Pak? Hari ini 70, Pak. 70 tandan? Iya. Berapa kilo itu dalam satu janjang, Pak? Kalau rata-ratanya semua 15 kilo lah, Pak. Jadi dari hasil 70 janjang tadi, dirata-ratakan, berarti borongan Bapak itu di atas 1 ton? Iya, begitulah, Pak. Makanya harus membawa anak kerja juga gitu? Iya, Pak. Kalau ini, Pak, kalau buah kampung tadi kan harganya 350, Pak. Jadi kalau Bapak motong hari ini untuk perusahaan ini harus 1 hari 1 ton, berarti kalau dirupiahkan menjadi 350.000, Pak, 1 hari. Iya. Bapak itu udah punya anak, tapi anaknya tidak digaji sama perusahaan kan itu? Iya. Kalau boleh tahu, Bapak itu bekerja di perusahaan yang dapatnya 1 ton itu 1 hari digaji berapa gitu, Pak? 1 hari digaji hanya 12.000, Pak. Cuma gaji saya 12.000. Premi saya nggak dapat kalau tidak cari sendiri. Itulah, Pak, kejamnya perusahaan Sopindo ini. Dari hasil 12.000, Bapak untuk memenuhi kebutuhan Bapak, keluarga Bapak itu berapa orang, Pak? Keluarga saya ada 6 orang. Itu tidak cukup 12.000. Bahkan untuk beli beras pun masih kurang.
Algunos críticos pueden decir, sí, bien, tal vez la presencia de Nike y las inversiones extranjeras puedan crear desarrollo económico a corto plazo. Pero los salarios se incrementarán y llegará el punto en que se irán a otros países con salarios bajos, como China. ¿Y qué ocurrirá entonces en Vietnam? Yo les diría a los críticos un par de cosas. La primera, que Nike lleva más de 20 años en países como Tailandia e Indonesia. Los salarios en esos países, en Tailandia por ejemplo, son el doble que en Vietnam. Lo que ocurre es que con el tiempo, la productividad se va incrementando. Y resulta que los obreros producen más a medida que suben los salarios. Esperamos que lo mismo ocurra en Vietnam, que los salarios suban, pero también seguir aquí mucho tiempo. Lo cierto es que si Nike se trasladara de país debido a los incrementos salariales, eso sería bueno para Vietnam, porque Nike habría jugado su papel en el desarrollo de la economía vietnamita. But the significance for a company like Nike is that building these kind of utopian branded world costs much more than just advertising a product. So you often hear companies openly saying that we have made a choice. We have decided to build our brand. But that choice has consequences, and one of the consequences is that when that decision is made, it is often accompanied by a decision to sell off factories and to embrace the Nike model, the company that owns all this intellectual property but doesn't own any factories. When a company decides to embrace this model, that obviously immediately affects their workforces in North America and Europe. People who had steady unionized jobs, were paid enough to support a family, lose those jobs. Cutting 6,000 jobs. Now unemployed. Lost another 42,000 jobs. Cutting 11,500 other jobs from factories across the South to plants overseas, where labor is cheaper. The communities that were built around a factory that depended on these factories are often gutted. And the jobs that often come to replace these manufacturing jobs are these new economy jobs that are often service sector jobs. They are often temporary jobs. El movimiento antiglobalización tiene visiones espeluznantes de vastas multinacionales gobernando el mundo a despecho de lo que la gente piense o quiera. Pero lo grande es hermoso. Lo que debemos temer no es al tamaño, sino al monopolio. Because Disney has been at this for so much longer than most companies, they have gone further. And what they have done is they have built, in a sense, they've reached brand nirvana. They have built a Disney town called Celebration, Florida. Have you been dreaming of going back to those days gone by? Well, welcome to your dream come true. Welcome home to Celebration, Florida. It's not about just going there on your vacation or extending a fantasy from a film of just a little bit longer. You can live your whole life inside the brand. And that's what thousands of families have done. They've packed up the kids and moved into the Disney brand full time. They send their kids to the Disney school and they elect representatives to the Disney Council. So it's a fully privatized life. What's interesting about the world's first branded town is that there are no brands there. If you go to Celebration, Florida, you will see not a franchise, no McDonald's. You won't see any billboards. You'll see lots of green spaces and parks and kids driving around on bicycles. And Disney says that this is because they built Celebration, Florida as a monument to the ideal of the American town of public space. Public space is a big part of that. Now, that may be true, but there's another aspect of it as well. And that aspect is that when you have finally reached your absolute brand nirvana, where you have built the dream world in 3 dimensions and you actually have people living there full time, the first thing you want to do is you want to slam the door behind you. And you want to make sure that there aren't any competing messages that are in any way interrupting with this perfect, synergized, cross-promoted marketing moment. And that's why what we're really talking about is monopoly. Lo que ocurre en la era de la globalización es que las multinacionales tienen menos poder porque el libre comercio significa que no pueden actuar en connivencia con el gobierno, deben exponerse a la competencia. En la actualidad, los consumidores controlan a las corporaciones.
Y son las odiadas corporaciones multinacionales y sus fábricas de explotación laboral las que ayudan a Vietnam a enriquecerse. En solo 15 años, la economía vietnamita se ha duplicado y el número de gente que vive en absoluta pobreza es de la mitad. El huracán puso al descubierto aquello que la sociedad globalizada había querido ocultar: las grandes capas de pobreza que existen en el país más poderoso del mundo y también la evidencia de que la política económica neoliberal había dejado reducido al Estado a su mínima expresión, abandonando a su suerte a cientos de miles de seres humanos. Necesito agua y comida. De hecho, ¿puede usted ponerse en contacto con el gobierno cubano para que nos envíe un poco de alimento? Porque la gente de aquí no nos lo va a dar. La pobreza se enquista precisamente en los países que no aceptan la globalización, como la mayoría de los países africanos. A continuación, iré a Kenia para mostrarles la razón. Hace tan solo 50 años, Taiwán era tan pobre como Kenia. Pero ahora los taiwaneses son 20 veces más ricos, mientras que 1 de cada 3 personas de aquí lo hace en la más absoluta pobreza. La gente aquí es pobre porque Kenia cerró sus puertas a la globalización. Más de la mitad de la población de Kenia trabaja en el campo. La mayoría de los granjeros siguen siendo pobres porque el gobierno keniano nunca les ha dado los derechos de propiedad. Mientras en Taiwán darles tierra a los agricultores fue el primer paso en el camino a la industrialización y el crecimiento, aquí los granjeros como Simon Wangwaki ni siquiera pueden soñar con expansionarse. Simon ni siquiera puede construir en sus tierras y además sería inútil efectuar la inversión ya que al no ser el propietario no podría recoger los beneficios. Esta tierra sigue siendo del gobierno. Yo la cultivo durante un corto periodo de tiempo. A pesar de que la cultives tú, sigue siendo del gobierno. Así que seguimos igual. Luchamos para sobrevivir hoy y mañana. ¿Nunca tendrá los derechos de propiedad? Nunca consigues los derechos de propiedad, nunca. ¿Cómo cree que cambiaría la agricultura en Kenia si todos tuvieran derechos de propiedad? Si nos permitieran hacerlo, Kenia sería un país muy próspero. Pero Kenia no es un país próspero, obstaculizado por la propia burocracia y por las restricciones a las exportaciones. Kibera es un suburbio de chabolas pegado a la capital, Nairobi. Aquí, casi 1 millón de personas se hacinan sin agua corriente, alcantarillas ni electricidad. Hay muchos empresarios, pero por mucho que trabajen siguen siendo pobres. ¿Por qué no prosperan sus negocios? De nuevo se trata de la tierra. Nadie es propietario de su parcela. Si no eres el propietario de tus tierras, no puedes crecer ni pedir un crédito. Además, los comerciantes deben comprar una licencia. Según el Banco Mundial, se requieren 11 trámites, 68 días y los ingresos de medio año para conseguir una. No es de sorprender que la mitad de los kenianos trabajen en el mercado negro. Lo que ello demuestra es que Kenia no puede crecer. Dadas las barreras a las que se enfrentan, ninguno de ellos puede crear un negocio, por lo que no puede arraigar el capitalismo. Si no tienes dinero, el gobierno no te dará una licencia. Tienes que darles dinero y luego te dan la licencia. Pero ese dinero lo necesitas para construir un techo sobre tu cabeza y otras cosas. Todo depende del dinero. Si yo tuviera una licencia, podría construir. Comprar cajas. ¿Ve este polvo? Si pudiera comprar cajas, vendería samosas hasta la noche. No se puede conseguir dinero para un negocio como este si no tienes medios.
Es difícil comprar máquinas como esta si no tienes dinero. Si tuviera dinero para un negocio, abriría mi propia barbería. ¿El problema es la falta de acceso a agua potable? No. ¿Es el hambre? No. ¿Lo es la pereza? Por supuesto que no. No, lo es la pobreza debido a la falta de crecimiento, de reformas. Y también la malaria, una enfermedad que causa millones de muertos en África. Los pobres enferman más, y cuantas más veces enfermas, más pobre te vuelves, porque dejas de poder trabajar, porque hay unos costes asociados con la enfermedad muy importantes, de pérdidas de día de trabajo, de necesidad de mayor transporte, y por lo tanto ese círculo vicioso se puede romper no solo mejorando la situación económica de un país, sino también, y quizás de forma inevitable tiene que ser así, mejorando la salud de la población. Estoy convencido que si la malaria fuera una enfermedad de Occidente, ya existiría la vacuna. Si fuera de los países ricos, la vacuna estaría funcionando. Pero al fin y al cabo son pobres, que mueran unos cuantos de millones al año, ¿qué más da? ¿A quién le importa? Non tutti sanno che la politica sanitaria, in particolare la politica sui farmaci, ormai non dipende quasi più per nulla dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma dipende tutta dall'Organizzazione Mondiale del Commercio ed in particolare è regolata dagli accordi TRIPS, cioè gli accordi sulla proprietà intellettuale, i brevetti. Che cosa dicono questi accordi? Dicono che l'azienda che produce un farmaco ne detiene il monopolio per 20 anni. È l'unica que lo può produrre y que lo può vender. Claro, es un ejemplo muy claro de lo que significa la mercantilización. La mercantilización de la salud. Pero es la mercantilización de la vida, porque es la vida de la gente que está en juego. Para una industria que tiene la tasa de provecho más alta de todos los campos industriales, la industria farmacéutica, que pretende que necesitan todo este dinero para la investigación, pero una gran parte de la investigación está hecha por fondos públicos. Y por otra parte se ve que gastan 3 veces más en publicidad que investigación. Cuando ven que ya no pueden trabajar en nada, deben volver a casa. Porque si siguen aquí y están sufriendo, nadie les va a ayudar. Transportar un cadáver de aquí a casa cuesta una fortuna. ¿Van a su casa a morir andando? No, es mejor que cojan un autobús o un coche mientras están vivos. La tarifa no es muy alta. Pero si estás muerto, la tarifa cambia. De hecho, incluso los mayores horrores, hambruna y guerra, tienen causas políticas. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra. Del petróleo. Es evidente que la guerra de Irak no hubiera ocurrido si Irak hubiera sido un país productor de manzanas o rabanitos. Ninguna democracia se ha visto asolada por la hambruna, ni dos democracias se han enfrentado en una guerra. África se ha visto sometida al socialismo, las leyes de las bandas y el proteccionismo. África no ha sido globalizada, ha sido marginada. La opresión y los políticos corruptos han cercenado sistemáticamente el potencial de Kenia. ¿Por qué no hablamos de los corruptores cuando hablamos de los corruptos? ¿Por qué no hablamos de aquellos que van allí y utilizan todos estos recursos naturales? ¿A quién pertenece África? ¿A quién pertenecen los diamantes de África? Y el oro de África, y el gas de África, y el petróleo de África, y los caladeros de África. ¿A quién pertenecen?
Vamos a ver a quién pertenecen. Y si sabemos la verdad, entonces podremos encontrar la solución y podremos decir, por esto son pobres. Este es un mercado al aire libre en las afueras de Nairobi, conocido como Jua Cali. Es evidente que la gente tiene tanto talento, está tan motivada y es tan trabajadora como los taiwaneses o los vietnamitas. Pero, ¿qué multinacional querría montar un negocio y contratar a esta gente en un ambiente empresarial tan hostil? Estos negocios están condenados a seguir siendo ilegales y a pequeña escala. Pero no tiene por qué ser así. Cuando el gobierno relajó las restricciones en la industria de la telefonía móvil, las ventas se dispararon y ahora los móviles baratos han revolucionado la vida de miles de kenianos. La industria de la telefonía móvil está en plena expansión y muchos kenianos que no pueden permitirse los caros teléfonos fijos ahora tienen su propio móvil. Solo podíamos ir a visitar a mi abuelo una vez al año, porque vive muy lejos. Mi madre tenía que ahorrar todo el año para poder llevar a toda la familia a verle. Y está muy enfermo. Pero con la llegada del móvil pudo comprar uno muy barato, dárselo y ahora podemos llamarle cuando queremos. Aún en el caso de que Kenia se deshiciera de todas sus restricciones, seguiría existiendo una gran barrera a la prosperidad que la globalización podría proporcionarle. Los países ricos han impuesto elevados impuestos a casi todos los productos agrícolas que Kenia podría exportarles, con la excepción de algunas verduras y flores. En el caso de las flores, la Unión Europea acordó mantener bajos los gravámenes a la importación de flores de Kenia. El resultado, Kenia se ha convertido en el primer exportador de flores cortadas a Europa. ¿Qué ocurriría si redujeran o abolieran los impuestos sobre los otros productos y permitieran su entrada en la Unión Europea? Eso le iría muy bien a la economía de Kenia. Pero a Kenia no le va bien, a despecho de estas historias aisladas. Creo que ello se debe en parte a que lo que estamos haciendo en la actualidad es aún peor que no importar productos agrícolas de Kenia. La Unión Europea protege a sus agricultores con subsidios a sus productos para exportarlos a países como Kenia. ¿El resultado? Agricultores como Peter Mwangi, que antes vivían bien, en la actualidad están sufriendo. De hecho, en los últimos años, Peter ha tenido que dejar de cultivar grandes parcelas de sus tierras. Mucha gente en Europa cree que están ayudando a un país como Kenia cuando con los impuestos de sus ciudadanos se dan subsidios al trigo, etcétera, que llega a Kenia. ¿Qué les dirían? No, no nos están ayudando, porque nos traen trigo cuando no lo necesitamos. Deberían traerlo cuando se lo pedimos, en épocas de sequía. Tal vez deberían llevarlo a países como Etiopía o Somalia, donde no cultivan trigo. Pero cuando lo necesitamos, entonces podrían traerlo. Pero no cuando lo estamos recolectando o cuando la cosecha ha sido abundante. ¿Puede imaginarlo? Yo tengo una cosecha y alguien trae trigo de fuera del país. Y yo quiero recolectar el mío, pero nadie me lo compra. No es justo. Los kenianos son buenos cultivando cereales y criando ganado. No necesitan ayuda. Necesitan la oportunidad de poder competir. Con los aranceles no dejamos entrar los productos. Con los subsidios destruimos sus mercados. Gastamos la mitad del presupuesto de la Unión Europea en los agricultores, la política agrícola comunitaria. Gastamos tanto dinero en la agricultura que cada una de nuestras 20 millones de vacas podría dar la vuelta al mundo todos los años. Un tercio de la humanidad vive con menos de $1 al día. Una vaca europea recibe cada día $4 de subvención. Vivimos en un mundo en el que vale más ser una vaca europea que un ser humano. Esto es un escándalo, un escándalo. Un día, si nos apoyan, África será como los Estados Unidos de América. Congo será como Francia. Congo será como Sudáfrica. Es lo que necesitamos. No es que en Occidente intentemos engañar a los países pobres con el capitalismo global. El problema es que no los dejamos participar de él. Si suspendiéramos nuestros subsidios y aranceles, podríamos reducir la pobreza de África. Naciones Unidas ha calculado que si lo hiciéramos, los países en vías de desarrollo podrían obtener unos beneficios de 665.000 millones de euros al año solo con las exportaciones.
14 veces más de lo que reciben en ayudas en la actualidad. Nuestro mundo no está demasiado globalizado, de hecho está poco globalizado. Donde quiera que se hayan abierto las puertas hemos visto resultados asombrosos. Por consiguiente, uno de los peores enemigos en la actualidad de los países pobres es el movimiento antiglobalización. Está alentando a la Unión Europea y a Estados Unidos para que impongan más y no menos restricciones. Esa gente está equivocada y es muy peligrosa. Este capitalismo salvaje que hoy vivimos, yo creo que efectivamente hay que saber decir no. Es decir, que hay que saber decir no, bueno, pues a todas esas promesas también utópicas que desde la ideología neoliberal del mercado se nos dice que todo esto nos va a traer progreso y desarrollo para todos. Bueno, pues hay que saber decir no a esto, hay que saber decir no al pensamiento único, a este mito de que ya no hay ideologías en el mundo, cuando esto se nos dice desde una posición ideológica muy clara. Que es la dominación intelectual, cultural y el control científico, económico y político. En la actualidad, los países más ricos del mundo intentan llegar a un acuerdo para reducir el proteccionismo. Si esto ocurriera, sería más fácil para los países pobres comerciar y así abrirse camino hacia la prosperidad. Pero el movimiento antiglobalización, por muy buenas que sean sus intenciones, ha dado a nuestros gobiernos una excusa para no seguir adelante con las reformas. Hoy todos tenemos que tomar una decisión. ¿Exigimos a nuestros gobiernos que tomen medidas contra la globalización o nos manifestamos contra las barreras a la globalización que aún siguen existiendo? Yo creo que a pesar de todos los pesares, vamos para mejor. Hay más conciencia, hay más ciudadanía, hay más movimiento popular y hay más solidaridad internacional. Y el neoliberalismo no tiene futuro, que además de ser homicida, es suicida y es ecocida, ¿no? La vida tiene la última palabra. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, ya casi está llegando con su mejor noticia, con una estrella pobre sin nombre todavía. Lento pero viene, el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, lento pero viene, lento pero viene, lento.